no. Arroyo Maima. Presente. A ver, ¿qué funciones cumple? ¿O qué función cumple? Actúa como antiviral e inhibe el crecimiento de tumores. Ya, muy bien. Gómez Delgado. Presente. Gómez, ¿qué propiedades tiene? Presente, profesor. ¿Qué propiedades tiene? Antiviral, antiproliferativa e inmunomoduladora. Moduladora. Ya, muy bien. CUSI. No COSI, sino CUSI. Presente, profesor. A ver, hijita, ¿qué tipos hay de interferones? Los tipos principales son interferones tipo 1, que es los interferones antiviral, que es el alfa, beta y omega. Y B, los interferones tipo 2, que son los interferones gamma o inmunitario, que vienen a ser la citocina inmunoreguladora, activador de macrófagos más potentes. Ajá, muy bien. Y finalmente, Casma. Yo, profesor. A ver, continúa leyendo el resto, hijita. Una célula infectada por un virus secretará interferones, generando una activación en las defensas antivirales en las células cercanas a dicha célula infectada. Ajá. Todos los interferones comparten varios efectos comunes, actúan como agentes antivirales y modulan funciones del sistema inmune. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de este grupo de citocinas solo lo van a producir aquellas células que han tenido un ataque, principalmente un ataque por virus, ¿no? Y en algunos casos va a ser pues de que se corrija algún cuadro que está llevando a cabo una acción, digamos así, patológica. Entonces, este grupo de citocinas, químicamente, ¿qué serán? Ahí nos van a encontrar en la diapositiva. ¿Cómo dijo, profesor? Los interferones, químicamente, ¿qué son? Son glucoproteínas. Claro, pues sí son. ¿Qué son las citocinas? A ver. Proteínas. Claro, solamente básense en la descripción de las citocinas, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental de los interferones. Y como tal, jóvenes, fíjense, aquí vamos a tener la respuesta del virus. El virus va a atacar a las células. Los virus son intracelulares obligatorios, ¿no? Van a ingresar. Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta célula? Esta célula ya prácticamente para mí está condenada a morir ya. Pero esta otra célula, fíjense, está siendo infectada también por virus, pero a nivel de su cromosoma se va a activar un gen. Y ese gen va a codificar a una proteína. Esa proteína, ¿cómo se llamará? Interferón. Interferón. Fíjense. Muy bien. ¿Con qué finalidad lo hace esta célula de sintetizar esa proteína conocida como interferón? Este interferón, jóvenes, fíjense, sale de la célula. Sale. Bien. Y esta célula lamentablemente va a morir. Pero antes de morir, está avisando, está mandando un emisario. Y como tal, ese emisario, aquí está el interferón, va a llegar
a las células aledañas, vecinas, que todavía no están infectadas con el virus, no están infectadas. Va a llegar. Y en sus receptores, porque toda citosina tiene contacto mediante receptores en la célula diana. ¿Les había dicho eso, sí o no? Hello. Sí, profesor. Sí, profesor. Claro. Entonces, como tal, a través de sus receptores de membrana, aquí están los receptores de membrana, estos interferones van a activar a esta célula. Van a activar igualmente a nivel de su cromosoma. Entonces, al activar acá, a nivel de su cromosoma, ¿qué va a suceder? Fíjense, la célula va a producir otra proteína, mejor dicho, va a sintetizar otra proteína, acá, conocida como proteína antiviral. Esta de acá. Listo. Entonces, esta célula todavía no ha sido infectada por el virus, pero ya está protegida. Ya está protegida. En otras palabras, ya está vacunada, como se dice, ¿no? Bien, pero otro grupo de citocinas, jóvenes acá, otro grupo de citocinas, va a ir también a activar a otro elemento celular, a un glóbulo blanco. En este caso, ese glóbulo blanco es un linfocito especializado, conocido como célula Diana. célula que mata. Ah, las natural killer. Claro, la célula asesina, ¿no? La célula asesina. Bien, entonces, jóvenes, vayamos al primer caso, que ya esta célula está protegida y acá. Listo. Estos virus se van a replicar acá. Como consecuencia de la replicación se van a formar más viriones y esos viriones van a salir acá, van a salir. Y van a infectar a las células vecinas. Muy bien. Infecta, como en este caso, infecta. Y aquí, como no hay nada, fácilmente se replica. Pero al infectar, fíjense, estas proteínas tienen su sitio receptor. Y el sitio receptor encaja exactamente con este triángulo que está en el virus. Ingresa el virus y simplemente, momentito, aquí te pegas y aquí te quedas. Lo neutraliza al virus. Lo neutraliza. Es decir, que ese virus ya no va a tener capacidad de denudamiento o desnudamiento y replicación posterior. Se queda como tal. Así lo neutraliza. Esta célula se queda a salvo. Simplemente permanece normal. ¿Por qué? Porque estas proteínas antivirales lo han neutralizado a estos virus. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, de esa manera se evita, pues, o el interferón, mejor dicho, evita de manera indirecta, porque el interferón no participa directamente, sino indirectamente, porque aquí activa esta célula y esta célula recién produce sus proteínas antivirales, ¿no? Por otro lado, este interferón va a actuar acá a nivel de la membrana citoplasmática, también con los receptores de las células asesinas. Y estas células asesinas, inmediatamente al estar activadas, se van y comienzan a causar problemas a estas células que están infectadas con el virus. Acá. Destruyen a la célula y como consecuencia el virus ya no se puede replicar. Esa es la acción del interferón. De esa manera el interferón es el que nos libera.
¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta este punto? De repente algo. Profesor, en el momento en que llega a la enzima o la proteína antiviral, ¿qué hace? ¿Qué le pasa al virus? O sea, ya no se reproduce ya, pero se muere ahí El virus nunca se reproduce, y se se muere. replica, se replica. Se replica, diré. Claro. Entonces ahí se Ahí muere ya. queda estancado. No, el virus nunca se muere porque el virus no es vivo. Entonces, ¿qué pasa? Se queda ahí ya para Simplemente ahí siempre. se inactiva. Plum, ahí queda. Ahí queda. ¿Y hay posibilidad de que se vuelva a activar o ya no? Cuando está acá ya no se activa. Ya. Ya no se activa. Pero lamentablemente, jóvenes, el interferón tiene solamente un tiempo de vida corto. Y como tal, al producir o al inducir a estas células a producir su proteína antiviral, estas proteínas sí van a quedar, pero la acción del interferón ya no va a ser constante. Ahí va a quedar. Es decir, actúa y rápidamente desaparece. Pero estas proteínas ahí quedan. Muy bien. Pero ¿qué va a suceder con el otro grupo de células? Siempre van a estar, digamos así, susceptibles a la infección viral, ¿no? A la infección hasta que otra célula ingrese acá el virus y otra vez produzca su interferón. Y así continuamente. Pero como les digo, no tiene digamos, una acción permanente de aviso a esto. Está avisando acá, acá, acá y después ya desaparece. Y el resto de células ya no tiene ya cómo protegerse, ¿no? ¿Qué acción tendrá o qué función tendrá cuando avisa a las células aledañas? No avisa a su célula misma, a sí misma, sino a las células aledañas. ¿Cuál es esa función? Función de mensajero. No, hija, no. Había dicho que tiene 3 funciones. Una funciona para sí misma, otra funciona para las células aledañas y otra funciona a distancia. Eso es lo que dijo de paracrina, autocrinas, ¿eso? Chayna mía, chayna chata, rima payachkaiki. Profesor, ya pues, no me haga bullying. Entonces, ¿cuál será? Estoy buscando. Es una antiproliferativa, No. ¿no? Dijo autocrinas para sí mismo, paracrina, endocrina, pues sería, no, paracrina. Paracrina, pues paracrina, porque avisa a las células aledañas nomás. No se está yendo a otro lado, solamente a las aledañas. Entonces tiene función paracrina, porque no es para sí misma. Porque si fuese para sí misma, sería autocrina. Ajá, es así, jóvenes, cómo actúa el interferón. Ahora, de una vez ya les voy a mencionar mejor esto del interferón, porque pensaba dejárselos para los virus. O, a ver, si alcanza tiempo, les voy a avisar, porque ¿qué hora es? 5:25. Nos queda 35 minutos. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Si alcanza tiempo, les digo las cosas, o sea, las propiedades y características del interferón. Si no, ya lo diré cuando entremos a virus. Ya. Bien, las células asesinas, las natural killer, como se dice. A ver, Luana, creo que estás durmiendo, Luana. No, profesor. No, ya. A ver, hijita, la primera. Ya, la célula NK del inglés Natural Killer, asesina natural o célula asesina, es un linfocito y un componente importante del sistema inmunitario innato para la defensa del organismo. Su función es la destrucción de las células infectadas y de las células cancerosas, además de regular las respuestas inmunitarias. Muy bien, señorita. A ver.
¿Almidón? Presente. ¿Almidón o glucógeno? Almidón, ya. Esto pasa gracias a que los receptores de membrana de la célula asesina detectan la presencia de la clase 1 en que este tipo de Ya de las células, membranas de histocompatibilidad de clase 1, ¿no? Membranas de histocompatibilidad, para que no se olviden. Ya de clase 1, ya sigue. en este tipo de células dañadas y receptores inhibidores en células sanas. Este sistema sencillo de reconocimiento de las células sanas y de las células dañadas es muy eficaz. Ajá. Y aquí, como podemos ver, jóvenes, una función de este interferón es que también avisa a estas células asesinas, avisa, es decir, las activa. Y como tal, ahí está. Fíjense, la membrana de histocompatibilidad 1 va a activar a este receptor de interferón, acá, ya de la célula asesina, y se va a activar esta célula asesina. Bien, cuando hay la célula sana, fíjense, no se reconoce acá. ¿Por qué? Porque ese receptor, este receptor, simplemente lo está bloqueando acá. Y la célula sana va a ser reconocida y no va a haber agresión. Pero ¿qué pasa con una célula que está infectada aquí con virus? Fíjense, esta membrana de histocompatibilidad que aquí normalmente está unida y lo reconoce como célula sana, aquí no va a haber eso, no va a haber. Y como tal, jóvenes, esta célula asesina no lo reconoce como célula sana, sino simplemente lo reconoce como célula dañada. Y consecuencia de ello, la agrede, la destruye acá. Eso es lo que ocurre acá. Esa es la acción de la célula asesina. Y como tal, jóvenes, a ver, Díaz Aquiray. Díaz. Presente, profesor. A ver, Raúl Tocayo, ¿no? Raúl Alejandro. Muy bien. A ver, lee referente a las células, a las natural killer. Las natural killer son células citotóxicas que producen perforina, una proteína que destruye sobre todo parásitos y células al insertarse en la membrana de estas y producir agujeros en ellas por los que se sale el contenido citoplasmático. Ajá, muy bien. Entonces, jóvenes, fíjense, cuando la célula está sana, en las células asesinas no encaja, como en este caso, ¿no? No lo reconoce, o sea, acá no puede. Pero cuando encaja este de acá, simplemente esta se activa y comienza a eliminar, liberando ¿qué? Perforinas. Y aquí se ve un ejemplo más didáctico. Esta es la célula asesina. Les había mencionado que son un grupo especial de linfocitos. Pero como sabemos, los linfocitos naturalmente no llevan gránulos, son agranulocitos. Pero este grupo sí tiene gránulos, como ustedes lo pueden ver acá, tiene gránulos. Es granulado ese linfocito. Y al ser activado de esa manera y al reconocer a esta célula que está siendo infectada, por decir, por virus, entonces simplemente, ¿qué va a hacer? Va a liberar unas proteínas conocidas como perforinas. Y aquí está a manera de clavos, ¿no? Acá. Entonces, ¿cuál es la función de la membrana citoplasmática celular? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cuál es la función de la membrana citoplasmática celular? Proteger el medio interno de la célula.
Selección. ¿Cómo selección? No te entiendo. Selectiva, pues. Selectiva, claro. Selectiva. ¿Cómo? Permeabilidad. Es selectiva, o sea, permeabilidad selectiva tiene. Efectivamente permeable. Claro, su permeabilidad selectiva, ¿no? Esa es la función de la membrana citoplasmática en nosotros. Igualmente, en las bacterias, así la membrana citoplasmática tiene esa función, pero en las bacterias no solamente tiene esa función de permeable selectivamente, sino tiene otras funciones más la membrana citoplasmática en las bacterias. Espero que hayan hecho eso también. Bien, como tal, jóvenes, entonces, estas perforinas que son unas proteínas y son citotoxinas, entonces, estas perforinas simplemente van a llegar a la membrana citoplasmática de la célula. Y como su nombre mismo dice, las perforan. La van a perforar acá, las perforan. Y como consecuencia de ser perforada en diferentes lugares esta célula, les pregunto, ¿esa membrana seguirá manteniendo su permeabilidad selectiva? No. Ya no, ya. Ya no, pues ya no. Esa membrana ya se debilita y ¿qué va a escapar? ¿Qué escapa? Contenido citoplasmático. Todo lo que está aquí adentro sale. Aquí está saliendo. Sale. Y al no tener ya capacidad para seguir funcionando, simplemente esta célula se muere. Esa es la acción de las células asesinas. No es como en este caso nuestra sociedad, un asesino mata hasta por placer a veces, ¿no? Mata por celular, mata por droga, mata por otras cosas, pero estas células asesinas en nuestro organismo lo matan por algo beneficioso. ¿Por qué? Porque esta célula que está acá, que está infectada por virus, al morirse, ese virus se replicará. No, ya no. Ya no se va a replicar el virus, porque ese virus necesita de una célula viva. Y esta célula ya se murió. Fíjense. Y en cuanto se refiere a las células que están acá, que vayamos acá, células cancerosas, células que se están alterando, que se están transformando, igualmente las células asesinas lo reconocen, lo identifican y también van y la destruyen. ¿Ese qué función de nuestro sistema inmunitario es eso? ¿Aló? Biólogo, ¿puede repetir la pregunta? Estas células asesinas, al matar a esas células cancerígenas, ¿qué función está cumpliendo en el sistema inmunitario? Función de defensa. Autosida. ¿Autosida? Función de homeostasis, que elimina células dañadas. ¿Sigue leyendo? Más urei champi. Chayara munquiña. ¿Cuál es la tercera función? Vigilancia. Vigilancia, pues ahí no ven en la función de vigilancia, que avisa que está ahí vigilando que se alteren las células con la finalidad de destruirlas, ¿no dice? Si en caso contrario, para evitar la presencia de tumores. ¿Dice o no dice? Dice, pues entonces así de esa manera está cumpliendo con su función de vigilancia. Fíjense, jóvenes, esa función cumplen las células asesinas. Son muy buenas en nuestro interior. Bien,
el sistema del complemento, otro mecanismo de defensa interno, el mecanismo inespecífico de defensa. Bravo, Caico. Aquí, profesor, presente. Muy bien, Evelyn. A ver, lee eso, esa parte, ese párrafo. El sistema del complemento. Se define el complemento como un sistema funcional de unas 30 proteínas del suero, que interaccionan entre sí de modo regulado, formando una cascada enzimática, permitiendo una ampliación de la respuesta humoral. Amplificación, ¿no? De la respuesta humoral. Muy bien. Entonces, jóvenes, es un conjunto, pues, ahí dice, alrededor aproximadamente de 30 proteínas que están presentes en el plasma, en el suero. Y, al igual, ¿ustedes han entrado ya en análisis clínico a sistema sanguíneo, a la sangre? Todavía. Total, uno me dice ya y otro me dice todavía. No, todavía, profesor. Estamos terminando todo lo que es análisis químicos de orina. Eco. O sea, todo lo que es eco. Ah, ya, examen Completo completo de de orina. Ah, ya, ya. Muy bien, entonces todavía. Bien, al igual que la cascada de la coagulación sanguínea, así uno se activa al otro y así sucesivamente como una especie de cascada, como se dice, pero se llama cascada de la coagulación sanguínea. Igual, estas proteínas del complemento parecidamente forman así una especie de cascada enzimática y de esta manera van a proteger a la célula o a nuestro organismo destruyendo pues a la célula bacteriana, ¿no? Acá. Y como tal, jóvenes, entonces, Cabero Álvarez. Cabero. Presente. A ver, lee eso. La activación y fijación del complemento a microorganismos constituye un importantísimo mecanismo efector del sistema inmune, facilitando la eliminación del antígeno y generando una respuesta inflamatoria. Ajá, muy bien. Entonces, jóvenes, como consecuencia de eso, de la fijación del complemento, va a producirnos pues como una especie de inmunidad y va a facilitar la eliminación de estos microorganismos, ¿no? Y genera a la vez una respuesta inflamatoria. Bien. A ver, Ávila. Aquí estoy, profesor. Muy bien, has venido corriendo, has salido de tu cuarto, ¿no? Ya. No, profe, que estaba. Pesqué, segunda vez que te estoy pescando. No, A ¿qué ver, estoy entrando? sigue Leo. leyendo. A ver. Ya. La mayoría de los componentes del complemento se sintetizan en el hígado, excepto las C1Q, D y D B, ya. y P. Ya. El C1Q, lo que sintetiza las células epiteliales y el factor D, el adipócito. Ya, muy bien. ¿Ya sigue? Existen varios receptores específicos para distintos componentes activados del complemento Ya. y se localizan en distintas poblaciones de leucocitos. Muy bien. Entonces, jóvenes, poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ver, pues, cómo se activa el complemento. Hay una vía clásica, una vía alterna y una vía de las lectinas. Cualquiera de estos tres vías que se activen, o sea, mejor dicho, que actúen, van a activar al complemento. ¿Con qué finalidad? Van a reclutar células, aquí como se dice, ¿dónde está? Acá, una respuesta inflamatoria, con la activación de células inflamatorias. Va a haber reconocimiento del patógeno que va a favorecer la captura y muerte por los fagocitos y la muerte y lisis del patógeno. Esa acción cumple el complemento cuando se activa en este sentido. Bien, a ver, ojalá que se vea, no sé si se verá. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otro, este de acá. Ojalá que se vea.
cómo actúa el complemento. Esta es una animación. Aquí está. Fíjense, la activación del complemento por la vía clásica. Ahí está la bacteria y comienza el anticuerpo. Ahí se activa, se pega una proteína. Otra proteína se rompe y el otro se va. Esa proteína se va a la pared celular de la bacteria. Llega una proteína C2, igualmente, se parte y esa también se incorpora ahí, ya forma un complejo. Ahora la proteína C, igual, se parte y se incorpora. Ya está aumentando el complejo. La 5, fíjense. La proteína 6, igual. La 7, igual. Poco a poco, como una especie de cascada. La 8, sigue pegándose. Fíjense, la 9, y así sucesivamente, perforación de la bacteria y adiós pampa mía. Esa es la activación por la vía clásica. Y ahora, por la vía alterna. Ahí está la bacteria sin participación ya de anticuerpo, porque en la primera hubo anticuerpo, sin participación de anticuerpo ya, parecido a la otra. ¿Se imaginan cómo actúa el complemento? Ya forma el complejo, igualito la proteína 5, ya se va al otro lado. La 6, la 7, se van al otro lado. La 8, se introduce hasta el fondo. La 9, y flacatán, perforación de la membrana y listo, destrucción de la bacteria, ¿no? Eso es lo que sucede, jóvenes, con la activación del complemento. De esa manera es que actúa así el complemento en nuestro organismo. Muy bien. Y como tal, jóvenes, esas diapositivas también se lo voy a enviar a la delegada para que se los comparta. Y finalmente, pues, tenemos la inflamación. A propósito, hablando de finalmente, ¿qué hora es? No nos vaya a ganar el tiempo. Ya, falta 15 minutos. Muy bien, a ver. Fuentes Lovera. Yo, profesor. A ver, Yulisa, Leonor. Sí, dígame. Lee toda esta parte, mamacita. Ya. 3 fases de la inflamación. Uh-huh. El objetivo último de la inflamación es reparar y restaurar la función, eliminando el agente físico o patológico, sustituyendo los tejidos lesionados o destruidos y promoviendo la regeneración de la estructura tisular normal. El proceso de inflamación y reparación consta de 3 fases: inflamación, proliferación y maduración. La fase de la inflamación prepara la herida para la curación. La fase de proliferación reconstruye las estructuras y fortalece la herida. Por último, la fase de maduración modifica el tejido cicatricial hacia su forma madura. Ajá, muy bien. En primer lugar, no son las 3 fases de la inflamación, sino es el tema 3, que dice fases de la inflamación. ¿Ya? Y las fases de la inflamación es el tema 3, ¿ya? Y las fases de la inflamación se van a dar pues en un periodo de 1 a 6 días, dependiendo de la lesión que se presente ahí a nivel orgánico. Muy bien, entonces, a ver. Bravo, Jaico. Dígame, profesor. A ver, hijita, lee esta parte de acá. Ya. Fase de inflamación. Duración de 1 a 6 días. Comienza cuando la fisiología normal del tejido se ve alterada por una enfermedad o un traumatismo. Sigue, hijita. Las células o los agentes que pueden ser lesivos. La inflamación puede ser
peligrosa cuando se dirige al tejido erróneo o es excesiva. Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Ajá, muy bien. Entonces, jóvenes, el proceso o la reacción inflamatoria o la inflamación o el proceso de la inflamación, todo eso es con fines beneficiosos. Pero hay algunos casos en que este proceso de la inflamación, en vez de favorecernos, nos va a afectar más, es decir, va a ser perjudicial, como acá dice, en este tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y un ejemplo de enfermedad autoinmune es la artritis reumatoide, ¿no? En este caso, en vez de favorecernos ese proceso infeccioso, o el proceso de inflamación, mejor dicho, va a alterar, nos va a dañar más. ¿Y cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Son cuatro signos esenciales. Todos terminan en OR. Calor, rubor, tumor y dolor. 4 signos vitales. Fíjense, ¿por qué calor? Supongamos, vayamos a decir así, una sola lesionada, entonces la circulación sanguínea se hace más, digamos, más rápida por esa zona, más rápida. ¿Por qué? Porque está viendo este proceso del traumatismo, por ejemplo. Y consecuencia de ello, al haber una circulación rápida por esa zona, entonces toda esa zona va a quemar, va a estar más caliente. Y fuera de ello, al haber circulación rápida, esa circulación se va a hacer más superficial. Y al haber una circulación rápida y más superficial, entonces toda esa zona se va a poner rojiza. Muy bien. Y como consecuencia del trauma, aquí va a haber una transvasación de plasma. Es decir, que el plasma, junto con los elementos leucocitarios, se van a trasvasar de los conductos sanguíneos hacia el medio extravascular, como se dice, o fuera de los conductos sanguíneos. Ahí se va a acumular con la finalidad de frenar algún traumatismo microbiano que está pudiendo presentarse. Y al acumularse ese plasma en esa zona, es el que va a causar pues como una especie de hinchazón, de edema. Y al haber edema, va a haber una especie de compresión. Pero ¿a qué va a comprimir? A los nervios periféricos que están por ahí. Entonces al tacto va a doler esa zona. Va a doler, muy sensible va a estar esa zona. Va a estar adolorida o dolorosa. Y como consecuencia de ello, ¿qué va a suceder? Va a haber pérdida de función de esa parte que está traumatizada. Eso son los signos cardinales de la inflamación. Y como tal, jóvenes, esto es todo lo que sucede ahí. Bien, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hay un daño tisular acá. Ya, un accidente punzocortante con una... ustedes han escuchado esa canción, Se tú me matas con tu tijera. ¿Eso? Eso, acá. Una tijera ha causado la lesión. Muy bien. Como consecuencia de ello, entonces se va a activar la vía alterna. ¿De qué? ¿Vía alterna de qué? ¿Vía alterna de qué? ¿Están durmiendo, creen ustedes? Entonces, como consecuencia de eso, va a haber liberación de sustancias vasodilatadoras. Aquí está. Y como les dije, al haber vasodilatación, va a haber mayor circulación,
la circulación va a ser ya superficial, todo eso, entonces va a haber calor y también va a haber enrojecimiento, ¿no? Acá. A ver. Ecos. Sí, profesor. A ver, supongamos, a ver, vamos a ponernos un ejemplo. Por decir, estás enamorando a una chica y la chica no le gustó tu forma de enamorar, de repente muy agresivo, etc. Y te manda una de esas bofetadas en la cara. ¿Qué va a suceder como consecuencia de esa bofetada en tu cara? ¿Quema o no quema? Sí. Te va a quemar. ¿Y después de qué color se va a volver? Se va a empezar a enrojecer. Se va a empezar a enrojecer. Eso es lo que está así ocurriendo acá. Eso acá. Y al haber esa alteración por la acción vasodilatadora, va a haber alteraciones también en la permeabilidad de esos conductos sanguíneos. Es decir, que va a haber extravasación de líquidos, es decir, plasma, leucocitos, todo eso. Y al haber extravasación, entonces, ¿qué va a pasar con esa parte lesionada? Se va a hinchar. Se va a hinchar. ¿Y a ustedes les habrá pasado alguna vez así que se han cortado bien? Se produjo la coagulación, pero esa parte está inflamada. Y al haber inflamación, entonces pues hay compresión de las terminaciones nerviosas de esta zona. Y al leve tacto va a haber, al leve contacto, mejor dicho, va a haber dolor. Y al haber dolor, entonces esa mano ¿lo puedo utilizar así normalmente? Ya no. Entonces va a perder la funcionabilidad temporal esa mano como consecuencia de este proceso de la inflamación. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profesor. Estos puñuizos, ¿ah? Bien, entonces jóvenes, con esto hemos terminado todo el mecanismo inespecífico de defensa interno. La próxima semana ya vamos a hacer el mecanismo, o mejor dicho, la inmunidad adaptativa, ya, es decir, los mecanismos específicos de defensa. Y acá hemos terminado los inespecíficos. Muy bien. ¿Preguntas? Carlos Felipe Arroyo. A ver. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es? En la diapositiva dicen que la mayoría de los complementos se sintetizan en el hígado, excepto la C1Q, la D y la P. Ajá. ¿Y la P dónde se sintetiza? Igual, en las células. En algunos tipos de células, pero, o sea, ya no en ese sentido. Porque la otra se sintetiza en, ¿cómo se llama? En elementos celulares, pero ya no son propias del hígado ya. Claro, pues por aquí dice que... Sí, dime. Sí, digo. Ya, No, aquí no. dice que la C1Q se sintetiza en las células epiteliales. Ya. Y la D en el adipocito. Ya. Pero Y la P falta la no P. dice. No, falta Sí. ahí completar la D y la P. Entonces la D y la P se sintetizan en el adipocito. Ya, gracias. Ahí faltó la P. Otra. Hello. Luana. Dígame, profesor. Te paro pescando ahí tomando tu lechecita, ¿no? Ya está bien, No. aliméntate nomás. Ya, entonces, si no es ahora en la noche, ya mañana sí te voy a estar enviando las 2 diapositivas, las 2 clases, mejor dicho, para que los remitas a tus compañeros. Ya, profesor. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a seguir adelante. ¿Ahora tienen clase? Sí, profesor. Análisis, ¿no? Ok. Sí, análisis. Sí, con la profesora Gen. Ya. Muy bien. Entonces,
falta menos de 2 minutos. Los dejo para que puedan ustedes tomar aire fresco, estiran las piernas, aunque ustedes estarán caminando, apenas normal, bloquean su pantalla y listo, ¿quién los ve? ¿No? ¿Quién los ve? Bueno, de todas maneras, voy a hacerme la ilusión de que todos están atentos aquí sentaditos, aunque esa ilusión es desilusión. Bien, muy bien, jóvenes, entonces nos vemos para la próxima. Estudien. Chao, muchachos. Hasta luego, profesor. Chao, 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 chao con todos. Chao, chao. Chao, profe.